Bienvenido a este primer día del estudio bíblico de esta semana. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Esta semana, estos 3 días, vamos a estar hablando de un tema que, se ha tocado en las iglesias cristianas. Sin embargo, se ha tocado con cierta limitación. La palabra fornicación en la iglesia se limitaba al pensamiento del cristiano de que fornicar o fornicación era la relación íntima o sexual que tenían un par de personas sin casarse, que hasta allí era la fornicación. De tal manera que a veces no entendíamos lo que quería decir el Señor en pasajes del Antiguo Testamento, en pasajes del Nuevo Testamento. Pero entonces es importante que nosotros nos vayamos allá, al Antiguo Pacto, al Antiguo Testamento, y nos demos cuenta cómo fue que el Señor empezó hablando de la fornicación. ¿A qué atribuía Él la palabra fornicación? Y luego que nos vengamos a darnos cuenta qué significa esta palabra en el hebreo, para luego, con la ayuda del Señor, si el Señor no lo permite, mañana estaríamos tocando, creo que mañana lo podemos hacer, el Nuevo Testamento, porque como muchos temas, en el Antiguo Pacto ciertas palabras o ciertos temas eran limitados a una sola cosa, y luego ya entonces en el Nuevo Testamento se nos abre un panorama muy diferente, mucho más amplio. Por eso le invito para que empecemos investigando en el Antiguo Testamento qué era lo que el Señor trataba como fornicación y qué significa cada palabra que aparece en el Antiguo Testamento con esta palabra, fornicación. Y de esa manera podamos ampliar nuestro entendimiento. ¿Está bien? Aplicarlo se puede y vamos a tratar con la ayuda del Señor, sin salirnos de la palabra, vamos a tratar de aplicar esa palabra y el significado de esa palabra del Antiguo Testamento, aplicarlo en el Nuevo, traerlo hasta el Nuevo y mirar a ver cómo sería la aplicación de ese significado a nuestra vida actual. ¿Está bien? Vamos a iniciar con algunos textos. Jeremías capítulo 3, el versículo número 1, léalo conmigo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra: dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? Por favor, empiece entendiendo lo que se está refiriendo la palabra. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta, la mujer, y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido junto a los caminos. A ver, perdóneme, otra vez el versículo 2 porque me comí un punto. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas con ellos, como árabe en el desierto. Con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa, las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora, ¿no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Mire la acusación tan tremenda que le hace el Señor a alguien. Vamos a ver. Versículo 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá.
Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más: arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Leamos hasta allí. Entonces nos damos cuenta que el Señor, y si nos fuéramos a la primera vez que Él habla de fornicación, nos daríamos cuenta que está hablando de la infidelidad de un pueblo, que está hablando de la infidelidad de Israel. En este caso ya separados Judá de Israel, entonces Él las trata como dos hermanas. La infidelidad, Él dice que se fueron a fornicar ¿con el qué? Dice que con el madero, con la piedra y con el leño. Imagínense, esto tiene que ver con la idolatría, tiene que ver con la adoración que Israel y Judá tenían con los dioses ajenos. Dioses que al parecer les ofrecían mucho por poco. Dioses que no exigían la fidelidad del Dios de los cielos, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Y entonces el Señor llama estas poblaciones, estos pueblos, los llama fornicarios, porque se iban detrás de otros dioses. Pero bueno, yo quiero que leamos entonces Ezequiel. Ezequiel tiene una historia parecida a esta, solo que la toma de otra manera. Y aquí quiero explicarle alguna cosa. Ezequiel 23:1. Dice la palabra del Señor. Las dos hermanas, ustedes lo pueden conectar con lo que habíamos leído en Jeremías. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: este es otro profeta, este no es Jeremías, este es Ezequiel. Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Y vaya haciéndose como el panorama. Le está diciendo que el pueblo de Israel, cuando fue esclavo en Egipto, allá fornicó. Vamos a ver. Las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías. Y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Y Ahola cometió fornicación aun estando en mi poder. Y se enamoró de sus amantes, los asirios. Por favor, caiga en cuenta de los pueblos que el Señor nombra cuando acusa a estas dos hermanas de fornicación.
Ya dijo de Egipto, ahora habla de los asirios. Dice el versículo 5, y Ahola cometió fornicación, aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes, codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales, y derramaron sobre ella su fornicación, por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado, un mismo camino era el de ambas. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos, ya no son asirios, ahora vio a los caldeos. ¿De dónde son los caldeos? De Babilonia. Dice, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así, pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores, y la contaminaron. Y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Hasta allí. Voy a empezar a decirle cuántas clases de referencias hay en una sola palabra. La palabra fornicación tiene al menos cuatro significados básicos, primarios, y más o menos unos 4 más secundarios, pero todos tienen que ver con esto. Pero quiero explicarle algo. Lo que está describiendo Ezequiel, que lo describe mejor que Jeremías, es la prostitución espiritual de Israel y de Judá. Samaria es Israel, Jerusalén es Judá. Y lo que está diciendo, cuando uno lee la historia bíblica, se da cuenta que lo que hizo Israel, que lo que hizo Judá, fue empezar a hacer acuerdos, empezar a hacer pactos con los gobiernos de Asiria y de Babilonia. Acuerdos que ya había hecho, porque si nosotros hemos leído Éxodo, nos damos cuenta que el pueblo de Israel salió de Egipto contaminado de los ídolos de Egipto, porque no solamente fueron esclavos físicamente de los egipcios, sino que ellos participaron de los cultos a los ídolos de Egipto, a los dioses de Egipto. El pueblo de Israel se contaminó, el pueblo de Israel aceptó el culto que en Egipto los egipcios hacían a sus dioses. Y luego entonces con Asiria y con Babilonia hicieron un pacto, pactos políticos,
pactos donde le pedían ayuda a uno de esos gobiernos para que los defendieran de sus enemigos. Y el Señor se desagradó tanto que a esto es a lo que llama el Señor nuestro Dios fornicación. ¿A qué llama Dios fornicación en el Antiguo Testamento? Óigame, a la alianza entre el pueblo de Dios y cualquier otro pueblo pagano. A la alianza, al pacto, al convenio, al acuerdo que el pueblo de Dios hacía con otros gobiernos, Él le llamó fornicación. Y ahora, entonces, quiero explicarle algo más. Sin embargo, quiero decirle qué significa la palabra fornicación en el Antiguo Testamento. Esto es netamente hebreo. 21:81, que es el que más aparece. Dice raíz primaria. Esta es como la base, como la raíz de la palabra fornicación. Significa muy bien alimentado y por lo tanto desenfrenado. Bueno, empiece a pensar qué quiere decir si la palabra fornicación significa muy bien alimentado y por lo tanto desenfrenado. Cuando nosotros vamos a lo que significa en el hebreo, la palabra muy bien alimentado no solamente es alimento físico, no solamente es comida, sino al hijo que se le consiente todo, al hijo que se le dice sí a todo, ese le llaman en Israel un hijo bien alimentado. Ay, pero usted lo tiene bien alimentado porque es rebelde, porque es caprichoso, porque todo lo que pide se lo dan. Esos muchachos que ya saben que la mamá le da gusto cuando se pone a llorar y se pone así serio y bueno, mi amor, venga pues, a eso le llaman bien alimentado. Entonces dice esa palabra fornicación, dice bien alimentado, por lo tanto desenfrenado, hace lo que quiere, toma lo que quiere y lo que no le dan por las buenas lo toma a la violencia, a las malas. Eso entonces, escúcheme, ese es el significado primario de la palabra fornicación. Y si usted se pone a pensar, traslademos de a poquito, trasladémoslo a este tiempo. ¿Cuáles son los hijos que a su edad temprana toman mujer de entre las amiguitas que tiene, las convierten en su novia y se van y se acuestan con ellas? Los hijos caprichosos, los hijos rebeldes, los que nosotros criamos rechazándolos, maltratándolos, gritándolos, y que entonces llegado el momento de los 14, 15 años, tienen rebeldía, tienen odio en su corazón, veneno, no quieren obedecer nada porque tienen en el corazón el resultado de una crianza con griterías, con insultos, con maldiciones, con rechazo. ¿Qué te da? Y uno no se da cuenta. La ignorancia de uno como padre no le permite entender que lo que hizo todo el tiempo fue engendrar veneno en esa vida. Entonces está desenfrenado, ese muchacho está desenfrenado y hace lo que quiere. Aquellos son los que rápidamente, por querer salir de su casa, las niñas también, entonces se enredan con cualquier muchacho, se meten con cualquier muchachito por ahí, joven o mayor que ella, y van al desenfreno, hacen lo que quieren. Estamos entonces empezando a analizar la palabra fornicación. Dice, cometer adulterio. En la raíz primaria en el hebreo, la palabra fornicación también significa cometer adulterio. Cuando no entendíamos esto, cuando no podíamos ir a ver realmente la raíz etimológica de cada palabra, entonces no nos dábamos cuenta que fornicación no solamente es el deseo desenfrenado de alguien antes de casarse, no, puede estar casado también. Y el adulterio entra en el significado de la palabra fornicación. Cometer adulterio, dice así, por lo general de la mujer y menos a menudo de simple fornicación. ¿Qué está diciendo esto? No es muy a menudo la simple fornicación. En este significado es alguien que es infiel, que es desleal. Póngale cuidado. Y menos a menudo de simple fornicación. Rara vez de embeleso. ¿Qué significa la palabra embeleso? Me fui y averigüé.
embeleso, estado de la persona que siente un placer, una admiración o una alegría tan intensos que no puede pensar ni sentir nada más. Venga, yo quiero que usted analice esto y que le pregunte a sus muchachos. Dice que esta clase de fornicación va más allá de aquello que sienten los muchachos en el impulso o de acostarse con una jovencita o de ver pornografía o de buscar placer. El embeleso va más allá. Póngale cuidado. Le voy a volver a leer esa palabra embeleso. Estado de la persona que siente un placer, una admiración o una alegría tan intensos que no puede pensar ni sentir nada más. Se enloqueció. Hombre, que ese muchacho no te conviene. Ella va así, para adelante. Ay, es que yo lo veo y me da una alegría, pero no te conviene. Mira que es un irresponsable, es un mantenido. No importa, pero lo amo. El embeleso es un estado del ser, del alma, que no le permite a la persona razonar. No, es una alegría, es un deseo por la otra persona, pero es lo peor, no importa. Mire, póngale cuidado. Entendiendo que el muchacho consumidor, sea hombre o mujer, es una víctima, escuche, es una víctima, entendiendo que las personas que son esclavas de la drogadicción empezaron buscando como menguar, como aminorar esos ataques de ansiedad y de depresión que en su juventud empezaron a sentir a causa del rechazo, a causa del maltrato que vivieron en su niñez, y que al final los pusieron en las manos de un demonio y de una adicción terrible. Entendiendo eso, ¿cómo entender que una niña de 15, 16, 17 años, sabiendo que la persona con quien está saliendo, con la que se ve, con la que tiene encuentros amorosos furtivos, es un hombre que ya huele mal, es un hombre que casi no se baña, porque vive la mayor tiempo de su vida en la calle, y que tú le preguntas a esa muchacha que el padre la tiene sobre todo, que la tiene estudiando, que ahora acaba de entrar a la universidad y está pegada, encaprichada, dizque enamorada de un muchacho que no le ofrece nada? ¿Cómo entenderlo? La palabra se llama embeleso. Pero esa palabra fornicación dice que no es solamente eso. No, la fornicación de la que estamos hablando aquí es algo más poderoso. Es algo traído por un gobierno demoníaco, para que me entienda. La Biblia entonces empieza diciendo que la fornicación es algo más grave que una simple emoción, es algo más grave que un simple encuentro momentáneo causado por un arrastre de la emoción, de la pasión y del deseo. No, esta clase de palabra, esta clase de fornicación va más allá de esto, de tal manera que dice que es como el capricho de una persona gobernada por un demonio. Póngale cuidado, sigue diciendo. Rara vez es causa de embeleso involuntario, figurativo. Es cometer idolatría. Ese significado es cometer idolatría, siendo que al pueblo judío se le consideraba la esposa de Jehová. Póngale cuidado. Adulterar, apartar, cesar, infiel, ir, prostituir, ramera. Entonces aquí aparece la palabra idolatría. Este pueblo se veía comprometido contra Dios, en que terminaba adorando ídolos. ¿Y por qué se llama fornicación? Porque no solamente era porque esos dioses exigían cultos donde incluían el sexo, no solamente era por eso, sino porque para el Señor era tal infidelidad y tal inmundicia el que el pueblo de Israel, que lo conocía a él, se enredara con otros dioses que no eran dioses, que hasta la saciedad Dios les había mostrado que no son dioses, pero por el placer que ellos le ofrecían, porque hay algo bien importante que un día vamos a estudiar, los dioses del Antiguo Testamento, los dioses de los pueblos del Oriente, eran dioses de la fertilidad.
Y los dioses de la fertilidad se identificaban con cosas como el miembro viril del hombre, porque producía hijos, porque engendraba hijos. Por eso es que usted hoy, aquí al frente, ¿dónde? Aquí al frente en este parque, usted ve algo que se llama un obelisco. Un obelisco es un órgano viril masculino transformado en una punta allí. Pero lo ideado hace cientos de años, lo ideado por el hombre fue mostrar y venerar el órgano viril del hombre. Así que, en su gran mayoría, los dioses de la fertilidad llamaban a las personas a que tuvieran sexo antes de entrar o durante la adoración o el culto a ese Dios. Y bueno, eso hacía parte del por qué Dios, nuestro Señor Jehová, llamaba a esto fornicación. Pero es más fuerte la fornicación espiritual, es más fuerte para Dios que conociendo a Dios se vayan detrás de un ídolo, se vayan a celebrarle a un ídolo, detrás de la comida que ese ídolo ofrecía, o los sacerdotes de ese ídolo, del placer sexual que ese ídolo ofrecía. Trasladémoslo acá, trasladémoslo a estos tiempos, trasladémoslo no al pueblo de Israel, sino al pueblo de Dios, a la iglesia. Hoy el pueblo de Dios fornica, y fornica espiritualmente, conociendo un Dios que aborrece los ídolos, conociendo un Dios que nos dice en todo el Nuevo Testamento: huid de los ídolos, no participéis de lo consagrado a los ídolos. Y hoy en día, hermano, con desfachatez, con una libertad que no puede ser una libertad divina, sino una libertad de la carne, la iglesia participa en todo lo que tiene que ver las celebraciones idolátricas en todo el año. Y lo hacen en el nombre del Señor. Oye, hermano, y me hace acordar que cuando Aarón les hizo el becerro al pueblo de Israel, les hizo un becerro de oro, un ternerito de oro, una vaquita chiquita. Y cuando se las hizo, ¿sabe qué les dijo? Mañana tendremos fiesta a Jehová. ¿Y qué tiene que ver un ternero de oro con Jehová Dios, el Dios de todos los dioses? ¿Qué tiene que ver? Asimismo, el pueblo de Dios, la iglesia, mezcla una cosa con otra. Oiga, pone la imagen del divino niño, el pesebre o el árbol de Navidad, y dice: tendremos fiesta para Jesucristo. Es el cumpleaños del Señor Jesús, queriendo, al igual que el pueblo de Israel, santificar los cultos paganos. Es lo mismo, hermano. Y lo mismo que sucedió en la antigüedad, sucede hoy en día con aquel sector del cristianismo que se olvidó que a nosotros nos enseñaron, hermano, a aborrecer lo que Dios aborrece, a aborrecer los ídolos, esos que no son dioses, pero que el mundo les reza rosarios, novenas y todo lo demás. Y nosotros, no sé con qué motivación y con qué razón, entonces muchos, bueno, nosotros no, muchos cristianos hoy están fornicando al mismo nivel de Israel, yendo detrás de ídolos, celebrando fiestas de ídolos y diciendo: en el nombre de Jesús. Igual. Otro significado, le dije 2181, 2183, adulterio, figurativamente idolatría. Solo quiere decir el 2183, no dice más. Adulterio, figurativamente idolatría. El 2184 dice, viene del 2181 que ya leímos: infidelidad, idolatría, rebeldía, fornicar. Entonces mire cómo se va puntualizando. 2185. El 2185 dice: fornicación significa prostitutas, rameras. Eso significa. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que en un primer momento la raíz de la palabra fornicación tiene que ver con la infidelidad del pueblo judío con su Dios, porque se metieron a celebrar fiestas paganas, fiestas de ídolos, empezaron a ofrecer cosas, oiga, celebraciones, cultos, ritos
festejos a esos ídolos. ¿Y qué es lo que el pueblo cristiano hace hoy en día cuando se incluye en las celebraciones de Navidad, en las celebraciones de Día del Padre, Día de la Madre? ¿Qué hace? Halloween y todo lo demás. ¿Qué hace? No es otra cosa diferente. Iglesia, aquí y en cualquier lugar del mundo, iglesia, no por estar en la gracia vamos a irrespetar a Dios, no por estar en la gracia vamos a vivir como se nos ocurra. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que aprender de la palabra y tenemos que obedecer la palabra. No puede ser que con todo lo que vemos nosotros en las cartas de Pablo en contra de la idolatría, no puede ser que aún viendo nosotros que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y capítulo 21, dice el Señor, no los inquietemos a muchas cosas, dicen los apóstoles, a los gentiles que se conviertan a Dios, no les inquietemos, no les pongamos días de reposo, no les pongamos fiesta de tabernáculo, solo 4 cositas necesarias, que se abstengan de lo consagrado a los ídolos, que se abstengan de comer sangre, de comer animal ahogado y de fornicación. Eso es. Y sin embargo, la iglesia moderna va por el camino amplio, entra por la puerta ancha, buscando, como en el tiempo de Israel, disfrutar de lo que los ídolos ofrecen. Escúcheme, todo el tiempo los ídolos han ofrecido en sus celebraciones, les ofrecen en sus celebraciones a los que participan de ellas el licor, la comida hasta hartarse, óigame, el alumbrar a esos ídolos, el honrar esos ídolos, el adorar esos ídolos a través de rezos, a través de oraciones largas y cortas. Y nosotros nos damos cuenta, hermano, que si estamos hablando de una celebración como la de diciembre, oiga, hermano, qué rezos tan largos, esas novenas, esas 7 novenas. A toda hora exaltando, dizque un niño Dios. Hermano, en el cielo no hay ningún niño Dios. El Dios nuestro es un Dios todopoderoso, grande, maravilloso, eterno. Dele la gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, si nosotros analizamos que en el primer momento la palabra idolatría tiene que ver con la infidelidad, la palabra fornicación tiene que ver con la infidelidad del pueblo de Israel, que corría a la idolatría, que corría a adorar espíritus inmundos que habitan en esos ídolos, en esos dioses que no son dioses, y que el Señor lo dice ahí claramente, se revolcó con los gobiernos, y esta es otra cosa, se revolcó con los gobiernos y con los ídolos que ellos tienen, se revolcó con los dioses de países y de naciones paganas. Bajo todo árbol frondoso les levantó culto. Oiga, les ofreció incienso, les ofreció víctimas. Ahora, póngale cuidado a esto. Hay un peligro en este tiempo, y por favor, analícelo, estúdielo, y no trague entero. Mire a ver si es cierto lo que le estoy diciendo y lo que le voy a decir. Hay un riesgo en este tiempo que lo dicen algunos libros de la Biblia. El riesgo que estamos corriendo nosotros en este tiempo, póngale atención, es precisamente entrar en un pacto, en un acuerdo con los gobiernos. Siempre que la iglesia se metió en pacto con un gobierno, terminó mal. Déjeme recordarle entonces que en los años 312, un hombre llamado Constantino mandó llamar la iglesia, desalojó a todos los adoradores de ídolos de todas las basílicas de Roma y se las entregó a los cristianos que salieron de cuevas, cristianos que salieron de catacumbas y empezaron a poseer algo que nunca habían tenido, porque ya iban generaciones enteras que nacían, crecían, se casaban, se reproducían en las catacumbas y morían allá adentro. Pero entonces este hombre los llama y hace, una sociedad con la iglesia, entra en un pacto con la iglesia, y a los hermanos cristianos les tocó aceptar que el gobierno dijera: mire, démele trabajo a este hombre, no se preocupe por el sueldo, démele trabajo, póngalo a hacer algo allá,
póngalo a que barra, a que trapee, a que asee, póngamelo a que le haga comida a ustedes mismos, no hay problema, yo les pago. Y entonces se llenó la iglesia cristiana, se llenó de personas que no habían nacido de nuevo, no. Y después de que el pueblo cristiano, llegando a esas basílicas, sacó todas esas imágenes, su gran mayoría las habían escondido, sacó todas esas imágenes y las destruyó. Quiero decirle que antes de 100 años después, esas basílicas estaban llenas de imágenes nuevamente. Porque cuando la iglesia entra en pacto con el gobierno, con la política, entonces Dios se desagrada y toma esto como fornicación. Y le estoy diciendo que estamos en un riesgo. Estamos en un riesgo inminente, hermano, de que las autoridades mayores de la iglesia cristiana quieran empezar a hacer pactos con el gobierno. Tengamos cuidado con eso, mi hermano. Mire, otra cosa. Si usted está pensando que es normal y que está bien salir mañana a dejar oír su voz, perdóneme, es su derecho. Usted es un ciudadano de Colombia, pero antes que ciudadano de Colombia, usted es un ciudadano del reino de los cielos. Bueno, dele la gloria al Señor. Listo, si usted me dice, pastor, ¿puedo salir? Si usted cree que de algo sirve, vaya. Pastor, ¿qué es ilegal? No, no es ilegal, el gobierno lo permite, pero déjeme decirle una cosa. ¿Para qué tengo que yo ir con mi voz y con mi presencia a decirle al gobierno algo que necesito? Si por encima de ese gobierno está Dios, ¿por qué no voy delante de Dios? Claro. Entonces ese es el error. Sí, claro, usted tiene derecho, el Señor ha permitido que las autoridades se lo permitan, pero hermano, en serio, sería muy vergonzoso ver la iglesia cristiana desfilando con cartelitos y haciendo exigencias al gobierno. Uy, hermano, qué vergüenza. Mire, en la iglesia ni antes ni ahora, en la Biblia ni antes ni ahora se ve una cosa de esas. Vergonzoso sería. Porque es que, hermano, ¿qué tenemos que pedirle nosotros al gobierno si tenemos a la cabeza de todo principado y de toda potestad, al Rey de Reyes y Señor de Señores? A Él sí le podemos pedir. A Él sí le podemos pedir. Entonces, escuche que cuando ya el gobierno y la iglesia entran en conversaciones y que entonces hagamos esto y que entonces hagamos aquello y hagamos lo otro, que Dios nos guarde de un acuerdo o de un pacto, porque, hermano, la crisis en la iglesia se presenta inmediatamente. Inmediatamente el que acepte eso, la iglesia entra en una crisis, en una decadencia impresionante. Siempre ha sido así. Las crisis de la iglesia han empezado cuando hacen pacto con los gobiernos, cuando dicen, sí, díganos qué tenemos que hacer. Claro, nosotros firmamos aquí este acuerdo y vamos a hacer lo que usted diga que tenemos que hacer. No, hermano, usted y yo hacemos lo que Jesucristo dice, lo que el Padre Celestial ha establecido en su palabra, y nos va bien, nos va bien. Medite en esto y averígüelo. Escúcheme, usted y yo siempre tendremos que ser la oposición pacífica de todo gobierno. ¿Por qué oposición? Porque nunca vamos a estar de acuerdo con todo lo que un hombre quiera hacer, nunca. Llámese pastor, llámese presidente, llámese gobernador, siempre vamos a estar en la oración diciéndole, Padre, endereza los caminos que quieran ser torcidos. Señor, guárdalo del engaño, de la mentira, guárdalo de la codicia. Puede ser un hermanito de nosotros, ¿sabe qué? Puede ser un cristiano de raca mandaca, no importa. Siempre vamos a estar diciéndole, Señor, cualquier engaño del diablo, apártalo de nuestro hermano. Que gobierne, Señor, conforme a tu palabra, no conforme a lo que le están diciendo, no conforme a lo que le están ofreciendo. Que nunca se vaya a desviar por el camino de la codicia. Eso es, hermano. La iglesia no está para amañarse o apegarse a nadie, ni siquiera a un cristiano, porque es que hemos cometido errores. La iglesia en el mundo ha cometido errores cuando empieza a decirle, Señor, respáldalo en todo, y no saben que allá en lo íntimo
recibió, se corrompió y empezó a hacer cosas torcidas y lo respalda en todo. Yo le he puesto de ejemplo al general Chávez. El general le dijo a la iglesia en Venezuela que les iba a dar terrenos, que les iba a dar emisoras y de cierto lo hizo. ¿Para qué? Para que la iglesia empezara a orar al Señor diciéndole: Señor, respáldalo, respáldalo, Señor, aparta todo impedimento de lo que Él quiera hacer. Y así lo hizo Dios. Y fue Él el que contaminó a Venezuela de la idolatría, óigame, de la santería cubana. Él fue. Porque había una iglesia desprevenida que se puso de acuerdo sin saber qué era lo que Él iba a hacer y empezó a clamar: Padre, Señor, respáldalo, ayúdalo, Señor. Y es ahí. Usted y yo siempre tendremos que ejercer una oposición pacífica para que Dios ayude el que sea que esté allá. Y nunca ir a afirmar que no, que vamos a hacerlo, sí, lo que usted diga, y entonces ¿qué tenemos que hacer? No, para nada. Porque eso también se llama fornicación. Eso le quería decir hoy. Mañana empezamos a hablar del Nuevo Testamento, ¿le parece? Mañana empezamos a hablar del Nuevo Testamento. Dele la gloria a Dios.